Bien, en este módulo 3 vamos a profundizar un poco qué significa describir el tema del TIF en cada uno de los proyectos. Entonces, este primer momento va a ser un poco expositivo. Digo un poco porque no va a ser un teórico ni un desarrollo mío hablando todo el tiempo, sino que voy a interpelarlos e interpelarlas en participar, porque justamente hay algunos ejercicios que tienen que ver con las propuestas de temas que vienen enunciando desde el módulo 1 verbalmente y después en la tarea del módulo 2. Entonces, vamos a repasar algunas cuestiones puntuales y después sobre eso ver concretamente la formulación del tema y los datos que en cada plan tienen que ir en el punto 4 del TIF, ¿no? Del plan de TIF. Así que vamos a arrancar de esa manera y les voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si ahí se ve, entiendo que sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, lo principal sobre el tema del TIF es tener en cuenta que es un asunto que pertenece al campo de saberes dentro del cual trabajamos en nuestra carrera, que es la comunicación, ¿no? Como la base que venimos charlando ya del módulo 1. Si alguien está interesado en algo, pero su planteo es más desde el lado de la psicología, de la antropología, de la economía, ahí tenemos que revisar. Por lo que vienen planteando, todos los temas están muy cercanos a la comunicación, así que hay mucho más, no hay que aclarar. Y por lo general, como veníamos diciendo, la definición del tema es la primera instancia dentro de la realización de un TIF, ¿no? Por eso es importante avanzar en su escritura. Sobre esto algo habrán escuchado en el podcast, pero por lo general, más que encontrar un tema al azar, hay un acto intencionado, ¿no? Uno decide abordar una temática y dentro de esa temática plantear un tema de TIF, en cualquiera de las tres modalidades que vamos a ver ahora en un momento. Entonces puede ser que uno se encuentre consultando algunos otros trabajos finales, por ejemplo, de grado, o eh, encontrando en la lectura de otro TIF o de otros, o de un paper, por ejemplo, o de una participación de un congreso, algún tema inquietante o algo que haya surgido en alguna clase y quedó en nuestra memoria y de repente se transforma en algo de interés. O ya más adentrado por ahí en el campo de la investigación, estamos leyendo un artículo académico o un libro y queremos trabajar sobre eso que ya está hecho y proponer una discusión u otra mirada sobre eso, ¿no? Así que son diferentes maneras de abordar un tema, de cómo se surge, ¿no? En una primera instancia. Pero sobre todo, volvemos a esto, es importante tener en cuenta que el tema que estamos formulando en este momento, en cada uno de los procesos que están haciendo, es algo absolutamente libre, algo que uno, digamos, quiere hacer y lo ideal es que responda a algo que nos interese, ¿no? Si el tema no interesa, es muy difícil después llevar a cabo el TIF porque siempre va a ser engorroso ponerse a escribir, ponerse a trabajar, ponerse a leer cosas, incluso hasta cursar el taller, porque si es algo que no nos gusta, no está bueno. Esto es como una alerta para este momento, ¿no? O sea, tenemos que tener un tema que responda a nuestros intereses, ¿no? Eh, y además también tener en cuenta que, bueno, ahí se ponen en cuenta algunos deseos, esto de querer hacer un desarrollo de un tema, pero también las necesidades. Y con necesidades hablamos de eh, terminar una etapa, de cerrar la carrera, de que eso se transforme en el título de grado, que ese título de grado tenga un impacto en, por ejemplo, un recibo de sueldo y un mayor o un incremento en ese recibo de sueldo por tener el título. Todas las cosas que uno puede pensar a partir de la terminación de la carrera, ¿no?
Bien, y como decíamos, los temas, esto es cortito, lo voy a hacer corto, así que no se preocupen por la extensión. Como decíamos, la pertenencia está dada por, bueno, el reconocimiento de una tradición en el campo de la investigación, producción y reflexión, es decir, todo lo que viene pasando con los trabajos anteriores de otros estudiantes y otras estudiantes, muchas veces lo recuperamos y sobre eso hacemos nuestro trabajo, es decir, nos basamos en la búsqueda de antecedentes, que esto es algo que va a ocurrir en los próximos módulos. Recuperar lo que se hizo previamente es fundamental para darse cuenta de cómo es esa experiencia de otra persona y te da una idea de cómo poder hacer la propia, ¿no? Sobre todo en relación a la escritura. Bien, y esto sí es, hasta ahora más o menos lo vimos, en el módulo 2 se trató todo eso, recordamos, ¿no? Todos esos elementos que nos interesan ahora. Pero ¿qué pasa con la formulación del tema, la escritura concreta? ¿Qué tiene que contener el tema? Y esto es lo que vamos a trabajar hoy en este sincrónico. El tema como título abarcativo, porque es un título abarcativo de un renglón y medio, dos, pero no mucho más que eso, es un título que tiene que tener cierta información fácilmente detectable para quien lo lee y no está en nuestra mente. Nos debe situar en el deseo de qué se quiere realizar. Es decir, yo leo un tema y tengo que darme cuenta qué quiere hacer esa persona que lo escribió. Entonces hay dos elementos que deben aparecer en la formulación de un tema. Y esto es lo que hoy vamos a poner en práctica. Por un lado, el referente empírico y por otro, el referente conceptual. Desarrollamos primero el referente empírico. Cuando hablamos de algo empírico, hablamos de algo que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Entonces, el referente empírico es un término que se usa para hablar de algo existente, real, independiente de la teoría y de las decisiones de quien hace el TIF. Es decir, algo que en los estudios de antropología se suele llamar población, ¿no? Cuando uno investiga, hablo solo de investigación en este caso, cuando investiga a un determinado grupo de personas haciendo algo en su lugar de trabajo o en una práctica social, etc., en la antropología se suele llamar, bueno, mi población es tales personas que están en tal lugar haciendo tal cosa. En nuestro caso, el referente empírico va a ser ese existente real. Pero claro, a veces son personas, a veces son textos, y lo vamos a ver ahora con ejemplos. Pero primera cuestión, referente empírico es un existente real. Como las posibilidades de observar la realidad son muchas, todo trabajo académico requiere de un ejercicio de delimitación de ese referente empírico o porción de la realidad que vamos a estudiar. También hoy ponemos en práctica esto, porque muchas veces uno tiene una idea de que, no, sí, quiero analizar, y me remito a algunos de los temas que ustedes venían planteando en el encuentro 1. Si vengo con ganas de analizar qué pasa con los clubes sociales en todo Vietnam. Bueno, pero ¿cuántos clubes hay ahí? ¿Son muchos? ¿Hay manera de abarcar todo? ¿O hay que hacer un ejercicio de delimitación y nos quedamos con 2 o con 1, por ejemplo? Entonces, ese trabajo de elegir, de acotar o de recortar, también es parte de este momento. Ahora igual lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Entonces, el referente empírico implica, por un lado, identificar algo general, lo que se llama universo de análisis, universo de estudio, o como recién decíamos, población. Sobre ese universo de análisis, elegir una muestra o corpus de análisis, que se denomina universo relevante, y sobre eso seleccionar unidades de observación que representan la muestra. ¿Esto qué significa? Que vamos a poner el ejemplo de los clubes sociales que creo que Agustín había dicho en el encuentro 1, ¿no? Supongamos, no tengo el detalle de lo que quiere hacer, después lo hablaremos, pero supongamos que Agustín está pensando en estudiar o
entrevistar y analizar qué pasa con los clubes sociales en Viedma y detectó que hay, no sé, 20 clubes sociales. Ese sería el universo de análisis de Agustín, porque él está diciendo, quiero ver qué pasa en Viedma con los clubes sociales. Entonces, la totalidad es 20. Ahora, sobre esos 20 hay que hacer el proceso de selección de una muestra y después de las unidades de observación concretas. Entonces, para ver el funcionamiento de esos 20, hay un criterio de selección que puede ser, bueno, me interesa saber qué pasa en los clubes sociales que tienen actividades de lunes a sábado con una grilla completa o con una grilla, digamos, nutrida de actividades, ¿no? Bueno, y ahí de esos 20, la lista puede quedar, supongamos, en 10. Esa va a ser como la muestra, o sea, ese es como el segundo paso. Pero dentro de esa muestra hay, de esos 10, estoy inventando, ¿no? Es un ejemplo, hay 3 clubes que además de las actividades tienen un vínculo con instituciones educativas que plantean, por ejemplo, un taller de escritura para chicos. Y en este averiguar, Agustín puede decir, bueno, mira, me parece que eso es lo más interesante. Entonces mis unidades de observación van a ser esos 3 clubes. ¿Se entiende cómo de 20 pasé a 3? Digo, no es azar, es como uno va construyendo a medida que observa la realidad con qué cosas se identifica y quiere analizar y qué otras no. Esto ocurre mucho, ocurre por ejemplo, sin ir a este caso práctico, con los análisis discursivos, ¿no? Porque puede haber notas en periódicos o en diarios o en sitios web que son infinitas, pero yo tengo que aplicar un criterio de selección. Tengo que decir, bueno, voy a ver todas las notas o las voy a acotar, por ejemplo, por un periodo de tiempo o por la relevancia o el lugar que se le dio en el portal o en el diario. Entonces ahí uno empieza a hacer una selección y eso se cuenta en el TIF, ¿no? Así que bueno, más o menos va por ahora referente empírico. Quiero escuchar algún sí, no, pregunta. Mientras tanto me subo un mate. Esto es así, un poco interactivo, ¿no? Silencio. Bueno, cualquier cosa me dicen o activan el micrófono. Acá no es necesario levantar la mano. ¿Ok? Bien, entonces, referente empírico. Nos damos una idea de que ese título de nuestro tema tiene que tener esa porción de la realidad con la que voy a trabajar. Y para elegir esa porción de la realidad y llegar a mis unidades de observación, como vemos en pantalla, hay un ejercicio que es el siguiente, que plantea 4 posibles dificultades en el recorte espaciotemporal. Una es que yo llegue a un número de, supongamos, con el ejemplo de Agustín, a un número de clubes sociales de Viedma que todavía siga siendo inabarcable para mí como estudiante. No estoy en un equipo de investigación grande, soy una única persona que va a hacer un TIF en una universidad, en una facultad y en un título de grado, digamos, ¿no? Si uno hiciera un posgrado, quizás tiene otra complejidad. Pero si Agustín hace su recorte del referente empírico y siguen quedando 18 clubes de barrio, probablemente quien sea su tutor, su director o directora le diga, mira, todavía sigue siendo inabarcable esto, no vas a poder hacerlo, ¿no? Otra posibilidad es que las unidades de observación, es decir, nuestro referente empírico, sea inaccesible. Esto no creo que ocurra en el ejemplo que estamos viendo de clubes sociales, pero supongamos que uno quiere hacer un estudio, pero en vez de clubes sociales, en unidades penitenciarias, en contextos de encierro. Bueno, ahí requiere otro tipo de acceso, ¿no? De permisos y demás. Y puede ocurrir que uno delimite una porción de la población que va a estudiar, es decir, de la realidad de esas
eh, de esas unidades de observación, de esas cárceles, de esos contextos de encierro y después no tenga acceso. Entonces, que sea inaccesible es también un riesgo. Así como dijimos que podía ser inabarcable, también puede ser insuficiente. Eh, ¿No? Digo, quizás si uno se queda con una sola institución para analizar algo que parece más complejo, no tiene punto de comparación y podría ser insuficiente. Y otra cuestión puede ser que las unidades de observación sean inapropiadas, que uno termine eligiendo algo que no responde a lo que estuvo planteando, ¿no? Entonces puede ser que después de hacer el relevamiento de los clubes sociales, uno termine entrevistando a personas, pero que no forman parte de los clubes sociales, o digo, como algo que no responde a ese título, ¿no? Entonces estas son algunas alertas. Digo, no puede ser algo inabarcable porque no nos va a dar el cuerpo, la energía y el tiempo. Tampoco puede ser algo insuficiente o inapropiado. Y hay que tener cuidado con que siempre uno requiere de un acceso a algunos lugares y de permisos. Entonces eso hay que chequearlo también. Digo esto porque a veces uno dice, no, bueno, no va a pasar nada porque, no sé, conozco un caso que pudo hacerlo o conozco a tal persona que me daría acceso. Y a veces en algunos estudios no es tan fácil, ¿no? Incluso, por ejemplo, en colegios. Si uno quiere hacer la observación de una clase, bueno, hay que ver, ¿no? Primero la institución, después si el docente o la docente de un colegio secundario, por ejemplo, se siente cómodo con que uno esté observando una clase o ver qué pasa ahí. Digo, cosas a tener en cuenta, ¿no? Que podemos empezar a pensar a partir de este momento. ¿Vamos bien? A ver quién se digna a decir algo. Sí, sí. Genial. Bueno, interrúmpanme, pregunten. Digo, este es un encuentro, pero no quiero que sea algo netamente explicado, sino que lo pongamos con ejemplos, ¿sí? Por eso traigo algunos ejemplos de ustedes. Bien, entonces tenemos, por un lado, referente empírico. ¿Alguien abrió un mic para hablar? Sí, yo, pero justo la compañera estaba escribiendo por mensajito. Bueno, respecto a esto de lo inabarcable, yo quería charlar un poquito sobre mi tema elegido. Lo escribí recién anoche, pero porque estoy dando vueltas respecto a esto justamente, a cuánto de accesible es el tema que elegí. Ujú. Yo soy de Apóstoles y a mí me interesó mucho el caso Quisca, no sé si escucharon hablar, el legislador misionero que estuvo denunciado por pedofilia. Mm, En realidad es él y su hermano. sí. La idea que yo tenía es hacer un libro que perfile a los hermanos Quisca, ¿sí? Eh, Primero me interesó porque yo soy de allá, nos conocemos todos, yo conozco a los chicos desde chiquitos. Eh, Hace muchos años igual que no los veo, pero los conozco y conozco a todo su mundo, digamos, ¿no? Entonces, eh, pensaba que tenía acceso, o sea, los conozco a todos y pensaba que tenía acceso a todos esos testimonios. La cuestión está en que el caso está pasando, digamos, ¿no? Ahora, ellos están en prisión preventiva. Ujú. Entonces intenté acercarme a la familia, charlé con ellos, o sea, me puse en contacto. No hay forma de que quieran dar un testimonio, de que quieran hablar con los medios. Están recontra enojados con los medios por todo lo que salió, etcétera. Bueno, sí tengo acceso a otras personas que no son su círculo más, o sea, son sus amigos, ¿no? Algunos de sus amigos. eh, y entonces ya eso me hace cuestionar, no sé si el tema, pero sí esto, el perfil, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer respecto a ese tema? Es como que Sí. se está volviendo en este caso, Bueno, inaccesible, ¿no? Sería sí, una porque opción. me quedé pensando porque estaba leyendo la palabra inabarcable y en realidad no es inabarcable. Es que inaccesible es para lo que yo quiero hacer en este caso, para mi objetivo. Claro. Sí,
Y muchas veces la realidad, o sea, esto que está pasando, que vos describís en tu caso, nos va moldeando el trabajo, porque de repente uno puede decir, bueno, no, mira, yo en realidad quería la voz de los protagonistas y si no es eso, no hago nada, o a partir de que no puedo acceder a la fuente principal, ver cómo cuento una historia con fuentes secundarias, amigos, Ajá. conocidos, personas de la ciudad, del barrio, etcétera. Digo esto desconociendo la realidad de Apóstoles que vos conocés, ¿no? Pero eh, muchas veces, digo, no quiere decir que tu TIF no se pueda hacer. Lo que sí hay que ver de qué manera reconvierto ese interés inicial porque algunas unidades de observación son inaccesibles o no quieren participar directamente. Mm, Y después otra estrategia que aprovecho tu caso para comentarla, muchas veces eh, ficcionamos las personas que participan de nuestros proyectos justamente por una cuestión de reservar identidades, que en un caso como este me parece importante destacarlo si uno quiere entrevistar a alguien para que participe de un libro, etcétera. sí, Es una posibilidad. La otra es que la persona te diga, no, no, poné mi nombre, no hay ningún problema. Pero digo, es una herramienta que tenemos muchas veces para que algunos, bueno, el off the record del periodismo también, ¿no? claro. Pero en este caso va a estar publicado y de libre acceso. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si uno quiere hacer ficcionando nombres para cuidar identidades y que la persona quizás se sienta más cómoda contándote más cosas o con el nombre de la persona y quizás se limita a decir lo políticamente correcto del momento, no lo sé. Es Mm, algo más intuitivo. Pero efectivamente está bueno lo que planteas porque son decisiones que uno toma, ¿no? Eh, y que tampoco se resuelven en el momento. O sea, hay que ver qué pasa, cómo va avanzando la idea. bien. Recordame tu nombre porque no te veo en pantalla. Romina. Romina, perfecto. Bueno, lo seguimos pensando, pero está bueno el planteo que trajiste. Dale, dale. Bien. ¿Alguien más con el referente empírico tiene alguna duda o algo que surgió a partir de esta exposición o de esto que estamos charlando? Bien, continuamos si no. Bien, referente empírico entonces, la realidad, la porción de la realidad con la que voy a trabajar, las personas, textos, etcétera, que forman parte de mi estudio. Referente conceptual es lo otro, es la teoría, las nociones, los conceptos, lo que a mí me sirve para pensar eso que voy a problematizar con mi TIF, ¿sí? Entonces acá aparece otro costado que también tiene que estar en el tema, que es esa idea central, ese concepto fundamental que va a estar en mi trabajo. La explicación de ese concepto aparece en otra parte del plan, pero sí se debe mencionar en el tema. Digo, acá no es que me voy a poner a describir qué autor o autora describe ese concepto o lo explica, eso va a estar en otro punto del plan, pero sí acá tiene que estar la palabra, el concepto. Y acá es donde vemos algunos ejemplos. Y estos ejemplos surgen del módulo 1, donde hablamos y ustedes contaron algunas cosas. Entonces, yo tomé nota de todo eso, más allá del trabajo del módulo 2, eh, y se plantean algunos ejemplos de temas en las modalidades de investigación, producción o reflexión de prácticas. Y acá antes de entrar a los ejemplos me gustaría saber si saben bien las diferencias entre las tres modalidades y si alguien tiene alguna duda o está dudando, porque muchas veces uno tiene en claro que quiere hacer un TIF de investigación, pero empieza a formular el tema y dice, para, ¿esto es investigación o en realidad quiero hacer un producto? O a veces uno quiere de lleno hacer un producto y de repente se encuentra con que, bueno, para, este producto es de algo que tiene que ver con una práctica que hice, mejor alguna reflexión de prácticas, ¿no? O sea, quiero decir, las modalidades como que también son maleables, ¿no? No es algo tan estanco y dividido. Si ustedes en un proceso
de formulación del plan de TIF y ahora que estamos planteando el tema, están dudando, permítanselo, por ahí en unos días se resuelve. O se reafirma lo que ya pensaban o cambian de modalidad y está todo bien. Digo, todo se puede, ¿sí? Tengan en cuenta eso también. Bien, acá un ejemplo en pantalla de una modalidad de TIF de investigación, ¿no? Bueno, justamente el ejemplo que hoy daba. Clubes sociales, su inserción en la sociedad y en la identidad juvenil. Esto obviamente es inventado, es una libre interpretación, pero supongamos que es un tema que uno de ustedes escribe. Observando este título abarcativo, ¿se entiende lo que quiere hacer la persona? ¿Qué opinan? Argumentemos. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Es algo muy amplio? ¿Está Yo delimitado? creo que es, Sí, adelante. yo creo que se entiende, pero por ahí es como muy amplio, así como está Ujú. escrito. Y de lo que se entiende, ¿qué entendés? O sea, ¿qué podés decir? ¿Qué te pensás que va a ser, qué pensás que va a ser esa persona, digamos, que planteó el tema? Focaliza en un sector de la población, ¿no? Plantea como en los jóvenes como un punto. Entonces, con un planteo así, puedo decir, pará, entonces el interés detrás del tema no es ver a toda la población o quizás describir todo, pero pone el foco en los jóvenes. Eso ya es un dato. Ahí ya hay algo acotado, ¿no? Después, en base a tu comentario, puedo pensar, sí, claro, faltaría por ahí saber en qué clubes o cómo fue ese trabajo de acotarlo o resumirlo, ¿no? O de selección de referente empírico. Y si tuviésemos que identificar las palabras que definen referente empírico y referente conceptual, tenemos referente empírico, clubes sociales. ¿Y qué más? Y En el caso juventud. de identidad. Clubes sociales y juventud o la cuestión juvenil sería el referente empírico porque son cosas Empírico, concretas, materiales, ¿no? claro. Ahora, en cambio, identidad, que alguien dijo, sería el referente conceptual, porque es un concepto que Y, se trabaja en el campo y de la la... inserción también me parece. Sí, también, Claro, cuando mencioné identidad y juvenil me refería al conceptual. totalmente. Y además también juvenil se interpreta como las dos maneras, porque nos permite saber qué porción de la realidad se va a trabajar, pero también juventudes es un referente conceptual, porque hay estudios de juventudes y demás. Entonces, fíjense cómo, con la mención de este título corto, uno podría decir, bueno, se entiende lo que quiere hacer, quizás suene un poco amplio, quizás después del punto puede haber una aclaración. Supongamos que Uy, supongamos que la persona que eligió este tema dice, no, no, pero en realidad es un título amplio, pero yo ya tengo elegido un club. Bueno, puede ser clubes sociales, su inserción en la sociedad y en la identidad juvenil, punto, el caso del club tal, de la ciudad de Viedma, ponele. Entonces yo ahí ya tengo un panorama de, ok, la persona quiere hacer un TIF de investigación, su eje central va a ser la identidad y sobre todo en jóvenes y su inserción en la sociedad. Su referente empírico son los clubes, hay que ver qué jóvenes dentro de ese club y el club tal que propone. Es decir, tengo cerrado, identifico, me queda claro al leer el título y el título tema, qué es lo que va a hacer esa persona. O sea, ¿qué les quiero decir con este ejemplo y otros que vamos a ver ahora? Uno tiene que detectar que cuando escribe su tema, nunca va a salir de una, primero, ¿no? Porque por ahí eso es un ejercicio. Lo empezamos a hacer ahora, pero es un ejercicio. Pero la persona que lee el tema tiene que entender qué vamos a hacer.
y si es posible, con qué personas, con qué lugares, en qué línea de tiempo, digo, tener algo de información. ¿Puede ser que quede un poquito general y después lo describamos? Sí, puede ser. Pero lo importante es que aparezca la mayor cantidad de información. Y lo difícil es ponerlo en un renglón y medio, ¿sí? Vamos a otro caso. La inteligencia artificial en las aulas, un desafío docente. ¿Qué pasa con este enunciado? Opinemos. ¿Qué piensan? Y es muy amplio, no está acotado digamos, el referente empírico, o sea, sí, es las aulas y los docentes, pero por ahí es muy genérico, me parece. Sí. Profe, ¿no debería haber una pregunta problema en estos casos de investigación? Eso es lo que sigue al tema. Es decir, uno en un tema plantea un título en afirmativo, pero después eso también se convierte en una pregunta, que es el problema de investigación. Pero primero tiene que estar el Pasa tema. que la pregunta viene también cuando hay algo, cuando ya está más delimitado el tema, porque como al ser tan amplio, ¿cuál sería la pregunta acá? La inteligencia artificial en las aulas respecto a qué aulas, a qué escuela, a qué temas, no sé, Sí, a por eso. cómo la manejan los chicos, a cómo la manejan los docentes. Bueno, igualmente ahí dice un desafío docente. Claro. Claro, pero esto es una afirmación Ujú. sobre una problemática. Por eso, pero digo, si está más delimitado, cuando esté más delimitado el tema, ahí es donde deviene la pregunta a investigar después. Lo que no quiere decir que uno no tenga preguntas. O sea, las preguntas Exacto. están. El tema es que lo primero que hay que definir, digo, yo puedo tener, no sé, 8 preguntas en relación a cómo impacta la inteligencia artificial en las aulas y si es o no un desafío docente, digo, puedo tener anotado eso y ya en mi Word del Drive escribir eso. Ahora, ¿cómo lo presento en un título tema? Que es esta manera de entrar a un trabajo, que alguien que no está en mi cabeza y no conoce esas 10 preguntas tenga que primero leer un título. Que eso después se va a convertir en una gran pregunta, que es el problema de investigación. Sí, estamos de acuerdo. Si vos tenés la pregunta antes, la formulás y lo reconvertimos en tema, no hay problema. Pero por lo general primero uno define el tema. ¿Se entiende lo que digo o suena confuso? No, sí, se entiende. ¿Se entiende? Igualmente, no necesariamente tiene que estar la pregunta en el tema, ¿no? No, en el tema no hay pregunta. A Por partir eso. del tema, después se puede formular la pregunta, que de hecho en los tips de investigación va el problema de investigación. Les doy un ejemplo. Acá este ejemplo azaroso parecería poner el foco en los docentes, más que en estudiantes, ¿no? O en alumnos, porque uno está viendo que dice un desafío docente. Entonces se imagina que la persona lo está pensando desde la mirada docente y cómo preparar los contenidos pedagógicos a partir del uso de la inteligencia artificial o de la comprensión de que la inteligencia artificial ya está en los teléfonos de muchos estudiantes que están ahí y quizás la consuman mientras están en la clase. Entonces, ahí hay todo un tema y miles de preguntas, ¿no? Obviamente, es un tema como muy actual. Entonces, uno podría tener una gran pregunta que abarque todo esto. Sí, va a ser mi problema de investigación, pero primero, ¿cómo lo presento como título? Y haciendo el ejercicio de ver este título y esta formulación del tema, ¿qué creen que falta, además de ser amplio? ¿Y cuál sería acá el referente empírico y el referente conceptual? El referente empírico para mí son los docentes. Sí, y faltaría un lugar, ¿no? Porque digo, un lugar y como una línea Sí, no es lo espacio-temporal, mismo, como decir, bueno, el claro, no es desafío lo mismo docente.
en tal colegio con tales casos o, digo, como O primaria o secundaria, que no es lo mismo, como labura un docente, un maestro que está todos los días, un maestro, una maestra que está todos los días, a un profesor universitario o secundario. Claro, falta eso, ¿no? Como definir un poco, bueno, dónde toma materialidad esta idea, ¿no? ¿En qué desafío docente de secundaria, de universidad, de primaria, en un colegio público, en un colegio privado, en una ciudad, en un pueblo? Digo, ¿a dónde? Por ahora está como muy general, como bien decían. Y el Ahora, concepto consulta, perdón, el concepto, el referente conceptual, perdón, ¿qué sería? ¿La inteligencia artificial? es inteligencia Sí. artificial y podría haber alguno más. Por ejemplo, para mí cuando dice un desafío docente, yo pensaría un desafío pedagógico docente, ¿no? Entonces ahí uno puede conceptualizar pedagogía. Siempre tenemos que pensar esto, en los temas tienen que estar si para mí lo más importante va a ser problematizar cómo es el armado pedagógico de una clase, bueno, pedagogía tiene que estar en el tema, ¿no? O sea, uno va detectando eso a medida que lo escribe, por lo que falta o por lo que sobreabunda, digamos, con la mirada de otra persona. Por eso este ejercicio de colaborativo que proponemos en el taller. Pero en principio esa práctica docente es un referente conceptual y también IA, inteligencia artificial. Lo que acá está faltando es definir más el referente empírico. ¿A dónde se va a ver esto? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna opinión más? Bueno, recuerden hablar porque esto es participativo. Y a medida que uno a veces opina de un tema, aunque no es el suyo, también se saca dudas de su tema. No sé cómo explicarlo, pero funciona muy así. A veces uno ve un tema formulado y dice, ah, no, pero ahí es muy general. Y después por ahí en el tema propio eso no lo ve, pero lo ve en otro tema. Entonces el ejercicio de delimitar otro tema de otra persona, después uno lo puede traer al propio. Pero a veces surge a partir de un tema de otro. O sea, es muy loco, pero funciona un poco así, ¿no? Por eso socializamos esta primera escritura de temas de esta manera. Vamos a otro caso. Acá tenemos la modalidad de TIF de reflexión de prácticas. Y fíjense el tema, medios comunitarios y religión. ¿Qué se entiende con esto? ¿Cómo Podría interviene? ser, sí, Adelante. podría Habla ser sobre radios evangelistas, por ejemplo. No sé, queda como abierto. Sí, es como muy general, realmente, ¿no? A ver, la única delimitación es medios comunitarios, no es que está hablando de todos los medios de comunicación, pero es lo único que delimita. Falta saber dónde, si son todos los medios o es un programa de radio. Un ejemplo que había mencionado en el módulo 1 era un programa de radio que dijo uno de los compañeros en una de las intervenciones que, si no me equivoco, era Federico, de una radio evangélica en La Plata, ¿no? Que quería ver algo sobre la identidad, etcétera. Que no sé si está Federico. Yo no los estoy viendo a partir de que estoy compartiendo pantalla, así que cualquier cosa intervengan. Pero, primera cosa, en este tema parece algo muy general. Ahora, ¿qué pasa con la modalidad de reflexión de prácticas? ¿Eso tiene que aparecer en el tema escrito, que es una reflexión de prácticas? ¿Qué opinan? Se fue. En un tema de Y reflexión por de ahí, prácticas. por ahí al delimitar en qué medio y qué tipo de religión, digamos, podría quedar explicitado la práctica en qué lugar es, digamos, ¿no? En radio tal, religión evangelista, pues podría ser otro tipo de religión. También tampoco está especificado eso, digamos. Totalmente, estoy de acuerdo. Ahora,
Si yo leo este tema sin saber que es una reflexión de prácticas, olvídense que ahí arriba dice modalidad, TIF de reflexión de prácticas, y leo medios comunitarios y religión. ¿Me dice si es un TIF de investigación? O sea, podría ser un TIF de investigación, de producción o de reflexión de prácticas. No está especificado. O sea, el primer dato que tenemos, quienes hagan reflexión de prácticas, eso tiene que aparecer en el tema. Entonces, acá tendría que ser reflexión de prácticas sobre los medios comunitarios y la religión. 2 puntos, el caso de la radio tal en la ciudad de La Plata, supongamos. Con ese invento que acabo de hacer, infiero que la persona que va a escribir ese tema hizo una práctica en ese medio y va a reflexionar sobre eso. ¿Se entiende? En los casos de reflexión de prácticas, siempre reflexión de prácticas sobre es cómo arranca el tema. Y después, bueno, sí, aclarar lo que acá no está, ¿no? El medio, de qué religión, si sea lo que sea. Igual para mí, qué sé yo, puede ser, por ejemplo, en un TIF de investigación, puede no estar la religión, porque sería una pregunta a hacer en la investigación. No sé, ¿qué religiones aparecen en las radios comunitarias? ¿Qué religiones son las que tienen programas en los medios comunitarios, por ejemplo, ¿no? Si fuera investigación, podría ser una pregunta de investigación. Sí, claro, sí. Lo que digo es, fíjate cómo a partir del título, tema, vos te fuiste para TIF de investigación. No, se entendió igual, lo que Sí, quisiste sí. decir. Digo, porque había un compañero que decía, no, tiene que aparecer la religión. Bueno, también puede ser una pregunta de investigación eso. ¿Qué religiones aparecen en los medios comunitarios? Sí, total. O puede ser como algo amplio y después del punto confirmo un caso que es el que voy a estudiar, sea un TIF de investigación o sobre el que voy a reflexionar porque es una práctica que hice, digamos. Al ser tan amplio como que nos confunde, te diría en todas las modalidades posibles, en las 3 de TIF. Vamos a pasar a otro. TIF de producción. Podcast sobre la inclusión social en escuelas neuquinas. Que este también lo inventé o hice la curaduría en base a algo que dijo uno de ustedes, que ya voy a decir quién era, lo tenía anotado acá, Gerardo, si no me equivoco. A ver, ¿dónde está, cuál sería el producto de este TIF de producción? Podcast. El podcast. Con lo cual está perfecto iniciar el tema con el producto. Así como en reflexión de prácticas, tengo que poner reflexión de prácticas sobre y después seguir. En un TIF de producción, primero va el producto. Podcast sobre tal cosa, ciclo de entrevistas en YouTube sobre tal cosa, libro tal, documental audiovisual de tal cosa. Digo, siempre el producto es lo que encabeza el tema. Y después dice sobre la inclusión social en escuelas neuquinas. Ahí, ¿cómo ven eso? Digo, está el producto. Está el referente empírico, que serían escuelas neuquinas. Ahora, ¿qué pasa con ese referente empírico? ¿No es como amplio? ¿Cuántas escuelas pueden haber en Neuquén? Digo, una persona que hace un podcast y es un estudiante y se va a licenciar, ¿puede abarcar todas las escuelas neuquinas? Sí, sí, además pensar en qué nivel, ¿no? O sea, primario, secundario. Claro. O sea, es inabarcable por cómo está planteado, ¿no? Entiendo que puede ser algo general, pero falta Sí. aclarar. Digo, no está mal que uno arranque con una frase general, pero después tiene que haber un caso o una delimitación de eso. Entonces, puede ser podcast sobre inclusión social en escuelas neuquinas, los casos de la escuela A, B y C en tal localidad, por ejemplo. Digo, uno tiene como el producto,
que va a hablar de inclusión social, que sería nuestro referente conceptual, y el referente empírico más definido, que es lo que estaría faltando acá. ¿Está Gerardo o no? Me gustaría que en cada ejemplo interpretado aparezca la persona que formuló eso. Así avanzamos y por ahí me dicen, no, nada que ver, yo dije eso, pero no era esto. Y está perfecto. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero bueno, también para comprender qué están pensando o si varió la idea y demás. Bueno, vamos a pasar a otro tip de investigación. ¿Quiere leerlo alguien y opinar? Bueno, justo el tema es mío. Mujeres en los cuarteles de bomberos. Chicos, Y así como lo leo, también como los anteriores, parece así formulado como amplio, ¿no? El tema. Ok, y creo que habló Pilar, ¿no? ¿Eras Hola, vos, Pilar, que dijiste que era tu tema? ¿se escucha? Sí. Ah, sí, justo es mío. Bueno, Sí. ¿acá qué estaría faltando? Primero, ¿es un tip de investigación el de ustedes o porque lo hacías con Sí. Larisa, si no me equivoco? Sí, ¿Y es de investigación? sí, es de investigación. Bien. Tomemos este ejemplo azaroso que yo puse de lo que escuché y démosle forma con lo que están pensando. ¿Qué faltaría acá en este tema? Bueno, en este caso, la delimitación de qué cuartel de bomberos, porque cuarteles de bomberos es muy amplio. En este caso, en nuestro caso sería el cuartel de bomberos de la ciudad de Berisso. Ok. Entonces ahí, con esa aclaración o ese agregado, ya uno tendría en claro el referente empírico. Ah, perfecto, van a haber cuarteles de bomberos o el cuartel, no sé si hay uno solo, en Berisso, ¿no? Sí, Entonces, ese es el caso, claro. perfecto. Ahora, ¿cuál sería el referente conceptual? Te lo pregunto a vos y también cualquiera puede opinar, pero digo, en el caso de que ustedes ya lo están formulando, digo, ¿qué idea o concepto central en el trabajo de ustedes o están imaginando que debería estar en el tema? Quizás nosotros lo pensamos, quizás es muy general, pero habíamos pensado en la inserción de las mujeres, porque nosotras partimos de la base que no es que nunca, o sea, no es que estaba prohibido que mujeres sean bomberas, sino que no estaba quizás socialmente aceptado, como que estaba anclado a un trabajo de hombres. Por eso hablamos de la inserción de las mujeres dentro del cuartel de bomberos. Ok. Entonces ahí ya con esa aclaración uno entendería qué ideas o conceptos se van a trabajar después. Entonces me imagino un tema que sea la inserción de las mujeres en los cuarteles de bomberos, el caso de la ciudad de Berisso, ¿no? Claro, Entonces ahí yo tengo un panorama de, ok, es una investigación, va a plantear, digo, el referente conceptual va a ir por el lado de la inserción y el referente empírico está claro. Habla de los cuarteles de bomberos, pero estudia en el caso de Berisso. Es decir, uno ahí como que tiene el tema resuelto, entre comillas. Digo, ya se entiende lo que quiere hacer la persona, ¿no? sí, Después vemos, habrá otros conceptos y otras cosas que aparecen también más adelante en el plan. Pero en el tema tiene que estar lo más importante. Si ustedes focalizan en la inserción, ese es el concepto, ¿no? ok. Bien, vamos con otro caso. TIF de producción. Y acá había también uno de ustedes, si no me equivoco, Joaquín. ¿Estás por ahí? Producción sobre el Carnaval de Concordia. Este es un TIF de producción. ¿Qué es lo primero que podemos observar de este tema? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de producción faltaría? ¿Qué tipo de producción es? Exactamente. Digo, un TIF
el tema de un TIF no puede arrancar con una producción así general. O sea, tengo que especificar el producto. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Un documental audiovisual, un podcast, un programa de radio, una serie de feeds en el Instagram de la municipalidad y eso se calendariza? ¿Qué es el producto? O sea, eso clave. O sea, primer error así detectable. Y después, ¿qué está faltando? Porque con el Carnaval de Concordia me imagino un referente empírico, aunque muy amplio, pero estaría faltando el referente conceptual, ¿no? Como que no dice más que el producto y el lugar donde se va a hacer. Entonces, volviendo un poco a lo que decía Joaquín en el módulo 1, que creo que ya había hablado con la Secretaría de Cultura, que era un producto, pero no, ahí no recuerdo si dijo o no el referente conceptual, pero acá faltaría un referente conceptual en un tema. Puede ser la pertenencia, la identidad, no sé, hasta incluso el diseño de marca. Digo, nos podemos ir como a un montón de lados y conceptos que bordean nuestro campo, pero está faltando uno, ¿no? Donde se va a poner el foco en la historia y sus protagonistas. Bueno, entonces veamos cómo vamos detectando en estos ejemplos cosas que faltan o se pueden ajustar, ¿no? Que es como el momento que estamos pasando ahora. Ahora estamos, bueno, nuestro tema tiene que ser claro. Este es como el buen comienzo del proceso, ¿no? O el comienzo. Vamos con otro. Marcos, perdón. Sí. Yo estoy trabajando en un TIF de producción. Sí. Y Juan, me llamo. Lo estoy trabajando con Lucas. Te envié un audio, pero bueno, disculpa que si yo tenía anotado tu número y envié, no sé si, creo que no lo pudiste escuchar, porque en la clase anterior no podíamos comunicarnos, ni ahora me bajé la aplicación y bueno, ahora sí pude. Entonces, lo que te quería contar era que no trabajamos, no enviamos, por lo cual calculo que no tenés nada ahí de nosotros, pero te puedo decir el tema. Dale, ¿qué producto es? Escuchando, agregué el producto, o sea, documental audiovisual de torneo de fútbol mixto en La Reja Moreno. Creo que ahí tendría más o menos el tema. Por ahí me quedan algunas dudas. Sí, que tienen ahí, que ver con lo que faltaría. A ver, repetilo, ¿cómo sería? documental audiovisual de fútbol mixto en La Reja Moreno. Ok. Pensaba como un subtítulo de ventajas y desventajas, pero bueno, sé que ahí me estoy metiendo en un terreno medio... o no lo sé. Esa es la duda. A mí lo que me suena es que falta un concepto, un referente conceptual. Claro. Exacto, por eso es lo que estoy buscando y a veces no quiero hablar de inclusión y demás porque estuve charlando con unos grupos que me dicen que por ahí también es medio complejo y no es la idea. La idea yo quiero demostrar en realidad a través del documental junto con Lucas, que hoy no está conectado, no pudo porque está trabajando, pero queremos demostrar como que en este torneo es una novedad en el sentido de que sí existe, obviamente, el fútbol femenino desde hace mucho en Argentina, pero yo noté que este torneo ya está semi-profesionalizado, que hay reglamentos, que hay árbitros, que hay muchas cosas que no estaban en algún momento, digamos, y que lo descubrí en este torneo que ya viene como semi-profesionalizado. De hecho, hice varias entrevistas, ya adelanté un poco, y me pareció que estaba bueno para poder visibilizar eso, ¿no? Que en un barrio de Moreno ya hay un torneo que está semi-profesionalizado y que las mujeres y los hombres juegan juntos, digamos. Obviamente que juegan juntos de manera amateur, pero esto ya viene como más profesionalizado, perdón. Okay. Está más profesionalizado, que tampoco es la palabra, porque en realidad no está profesionalizado del todo, pero viene en ese sentido. Eso es lo que yo quiero mostrar a través del documental. Y bueno, entrevistamos también a algunos profesionales como kinesiólogos, médicos clínicos y demás. Ahora estoy por hacer una nota